para que después Isabella pueda ver la grabación. Hola Isa, buenos días, aquí estamos con María Fernanda, te extrañamos. Recuerda que es importante estar en las clases porque la asistencia también es un porcentaje de la materia y las faltas también te bajan el promedio. Bueno, entonces que no se vuelva a repetir. Hoy vamos a ver la función de relación. Estas diapositivas yo las voy a mandar por el grupo de los papitos de quinto de ciencias para que ustedes después con calma se sienten y pasen toda esta información muy divertida en el cuaderno. ¿Listo? Entonces empecemos a explicar qué es eso de la función de relación, qué es tan raro que nunca habíamos escuchado. Entonces, María Fernanda, ¿me puedes ayudar a escribir, por favor? A escribir, no a leer. La función de relación es la que permite al individuo captar, interpretar información del ambiente y reaccionar a los cambios de su hábitat y su propio cuerpo para sobrevivir. Muy bien. Entonces, ¿qué significa eso? Digámoslo en palabras de pronto como más sencillas para que podamos entender bien el concepto. Entonces, la función de relación es cuando cada persona, cada individuo, cada ser vivo tiene mucha información en el ambiente y la puede captar y reconocer. Por ejemplo, ¿qué es esto que tengo aquí? Un durazno ¿Y de qué color es? rojo y amarillo, naranja y verde. Muy bien. Toda esa información que tenemos en el medio ambiente, como por ejemplo cuando yo te mostré ahorita el durazno, esa es la información que puede el individuo captar y reaccionar. ¿Tú cómo reaccionaste? Yo te pregunté, ¿qué es esto? ¿Tú cómo reaccionaste? Tu cerebro y tus ojos de una vez miraron y vieron qué forma tiene eso, qué colores son. Esas son las reacciones que tienen a los cambios del hábitat. Y claro, dentro de su propio cuerpo. Entonces, nosotros como seres vivos podemos recibir información de lo que está aquí afuera. Por ejemplo, tú que estás en tu cuarto, María Fernanda, tú puedes mirar dónde está, por ejemplo, dónde te entra el sol, puedes ver, por ejemplo, tu cama, los peluches, toda esa información que está en el medio ambiente, tú la recibes. Pero también dentro de nosotros, dentro de cada uno, recibimos información de lo que está cambiando en nuestro cuerpo. Por ejemplo, aquí yo les puse dos imágenes. ¿Cuál es esta imagen? ¿Qué te dice esta imagen? Está haciendo mucho frío, entonces Mucho frío. el cuerpo le dice está haciendo mucho frío, después que está haciendo frío, ¿no? Muy bien. Entonces, esta señora está por allá arriba como en una montaña. Yo veo que eso es como una montaña porque las montañas es como en donde está así. Si ves los bosques y eso, es como una montaña con un bosque. Y está haciendo mucho frío. Entonces, el ser vivo, el individuo que es esta persona, esta mujer, recibe esa información del ambiente. Está haciendo frío. ¿Qué es lo que ella hace? Se cubre, se pone las chaquetas y se va a su casita, ¿cierto? Se va a su casita que le dé calor. Eso es lo que uno hace. O por ejemplo, estos días tú has sentido calor, Yo no. ¿no? Uy, Bueno, sí. estos días he sentido mucho calor. Entonces, ¿yo qué hago? El cuerpo me dice, uy, no está muy caliente el día de hoy. Entonces, ¿qué hago? Tomo agua, me baño con agua muy fría, prendo, Se por pega ejemplo, la el ventana. ventilador, abro la ventana. Yo reacciono de acuerdo a esa información que capto. Eso es la información que está por fuera en nuestro medio ambiente. Pero dentro de nuestro cuerpo está, por ejemplo, cuando sentimos hambre. Nuestro cuerpo nos dice, empieza como a sonar el estómago, ¿cierto? Cuando empieza a grrr, grrr, y uno dice, uy, tengo hambre. Entonces, esa es una señal que nos manda el cuerpo para que nosotros comamos. Este ejemplo lo voy a usar para explicar algo más adelante. ¿Listo? Entonces, nosotros recibimos esa información, ¿cierto? Pero ¿cómo podemos recibir la información?
Por el Entonces, gusto, el oído, la vista, el tacto y el olfato. muy bien, en el ser humano tenemos unos sentidos que son los que nos permiten recibir la información que está en nuestro medio ambiente, en el exterior. Está el tacto, el olfato, por ejemplo, cuando hay una basura cerca y uno huele y uno dice, uy, por allá yo no voy a pasar, allá hay basura. O el gusto, por ejemplo, cuando tú te comes algo que es amargo y tú lo pruebas, uy, no, esto yo no me lo voy a comer, está muy feo. O el oído, cuando alguien te llama y te dice, María Fernanda, de lejos, y tú volteas a mirar, ¿cierto? Toda esa información del exterior, los sentidos son los que nos ayudan a percibir esta información. Pero entonces, estos sentidos que nosotros le decimos sentidos son unas estructuras que poseen receptores. Por ejemplo, aquí el tacto, que nosotros decimos el sentido del tacto, el órgano receptor, son, por ejemplo, los vellitos. Tú sí has visto que nosotros tenemos vellitos en el brazo. Eso es, por ejemplo, un receptor que nos da sensibilidad. O en el olfato, o nuestro gusto en la lengua, tenemos nuestras glándulas. ¿Sí ves aquí que tenemos glándulas de diferentes colores? Sí. Que son nuestros receptores de sabor. Entonces, si hay algo dulce, aquí están. Voy a señalar aquí. Mira, por ejemplo, si comemos algo dulce como un chocolate delicioso, que nos gusta el chocolate, los receptores que están en la punta de la lengua reciben esa información y dicen, ese es dulce. O si es amargo, los receptores que están en la parte de atrás dicen, uy, ese es amargo. O si es ácido, o si es salado. El oído también tiene unas estructuras que son receptores para poder recibir todo el sonido. Y los ojos, que también son muy importantes, nuestros ojos con los que vemos, también tienen unos receptores. Entonces, ¿cómo hacemos para recibir esa información que está en el medio ambiente, por ejemplo, en el exterior? ¿Cómo se llama? Los reflectores. Receptores. Muy bien, repitamos, receptores. Receptores. Ajá, receptores que reciben, receptores, muy bien. Y los receptores son los que ayudan a que después podamos analizar esta información en nuestro cerebro, ese estímulo, y pueda reaccionar el organismo. ¿Listo? Esto después entonces tú lo copias bien bonito en el cuaderno. ¿Tienes alguna pregunta hasta ahora? No, profe. ¿No? Listo. Entonces sigamos con la próxima diapositiva. Entonces, ¿qué son los estímulos? Los estímulos son los cambios que los organismos perciben mediante sus receptores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando estaba, lo que dijimos que cuando estaba haciendo frío, ese es un estímulo. El estímulo es que está haciendo frío. Entonces, está haciendo frío, nosotros por medio de nuestro receptor, que sería nuestra piel, nuestra epidermis, podemos recibir ese estímulo que está haciendo frío y nos cubrimos. Decimos, uy, está haciendo frío. Y nos ponemos una cobija, una chaqueta. Y la reacción ante los estímulos son las respuestas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros recibimos el estímulo y reaccionamos. Porque ¿qué tal, por ejemplo, cuando estamos jugando? ¿Tú has jugado fútbol? Sí, profe. Por ejemplo, cuando estamos jugando fútbol, tú ves que te van a pasar el balón y le pegan al balón y te lo pasan a ti. Si tú ves que viene el balón, tú te quedas así quieta mirándolo o tú reaccionas para poder coger el balón. ¿Cierto que uno reacciona? Sí. Entonces, ante todos los estímulos hay una respuesta que se llama la reacción. Entonces, sinteticemos cómo es. Primero, recibimos el estímulo. ¿Recibimos el estímulo por medio de qué? De la vista. ¿Qué fue la vista? De la vista, bueno, en el ejemplo. ¿Y cómo se llama eso de la vista?
¿Te acuerdas cómo se llaman esas estructuras encargadas? Que habíamos dicho que era algo de Receptores. Muy bien. Entonces, recibimos los estímulos por los receptores y después, ¿qué hacemos? Adaptamos. Ajá, Vamos a hacer reaccionamos. Damos una respuesta. Muy bien. Entonces, los estímulos hay de dos clases. Pueden ser externos o pueden ser internos. Entonces, el estímulo interno, ¿me puedes ayudar a leer ahí? se originan dentro del organismo y son captados por receptores internos que, esto lo voy a ver, espera, que no puedo ver, internos que informan la posición y el proceso que ocurre. Entonces, cuando te dicen es un estímulo interno, interno es que es por dentro, ¿cierto? O sea, es dentro del organismo. Y estos receptores internos nos dicen en dónde está pasando, qué es lo que está pasando y en dónde. Entonces, por ejemplo, aquí yo te puse un ejemplo. Cuando nuestro organismo está con falta de agua o, por ejemplo, está deshidratado, que ya tiene poquito porcentaje, o bueno, menos del porcentaje que debería tener de agua, normalmente, el cuerpo dice, manden una señal, alerta, alerta, alerta roja, manden una señal, tenemos falta de agua, necesitamos agua, necesitamos agua. Entonces, esa información que es recibida de los receptores internos empieza y nosotros empezamos después en nuestro cerebro, uy, tengo como sed, tengo como la garganta seca, ¿cierto? Entonces, recibimos el estímulo que está adentro, que es falta de agua, lo recibimos por los receptores internos. Esos receptores internos nos dicen, hay falta de agua. Y después, como hay falta de agua, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra reacción? Pues tomar agua. O, por ejemplo, cuando tenemos hambre, que nosotros tenemos el estómago vacío. Entonces, los receptores internos que están dentro del estómago empiezan, el estómago está vacío, necesitamos más alimentos para procesar. Entonces, ¿qué pasa con los receptores internos? Empiezan, mandemos la señal de que tenemos hambre. Entonces empieza, por ejemplo, el estómago a hacer el sonido o nos empezamos a sentir como mal. Me duele la barriga. Me duele la barriga, que es la sensación de hambre. ¿Y cuál es nuestra respuesta? Comer. Muy bien. Entonces, ¿esta parte de estímulos internos quedó claro? Listo. Ahora vemos que hay estímulos externos. Entonces, leamos cuáles son los estímulos externos. ¿Me puedes ayudar a leer? Eso. Provienen del medio ambiente. Los receptores que captan se ubican en superficie externa del organismo. Muy bien. Entonces, los estímulos externos son los que están en el medio ambiente, los que provienen del medio ambiente, de lo exterior, como dice el nombre, externo, lo que proviene del exterior. Y estos receptores están ubicados en la superficie externa. Por ejemplo, aquí yo te puse algunos ejemplos, porque sus estímulos externos se pueden dividir en tres. Están los estímulos Físicos, los químicos, y los biológicos. muy bien. Entonces, espérame. Muy bien. Entonces, los estímulos físicos dicen, aquí dice que son los que brindan la información sobre los fenómenos que son como de energía, de luz, de sonido y de temperatura. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que yo te puse ahí? ¿Qué es? ¿Sabes cuál este animalito es? Un oso. Un oso, ¿de qué tipo? ¿Un oso de cuál?
¿No te acuerdas? No, no me acuerdo, profe. Es un oso polar Ah, claro. que vive, si ves, que vive en el polo. Y si ves que está lleno, está rodeado de nieve, porque ya en el polo hay mucha nieve. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El estímulo físico, que es de la temperatura, o sea, que está haciendo frío, porque la temperatura está haciendo frío, está haciendo calor. Ese estímulo físico de está haciendo frío hace que los ositos polares lo que hagan es que se agrupan para tener más calor. ¿Sí? Entonces llegan los ositos y dicen, uy, hoy como que amaneció frío, vengan y nos arrunchamos. Y se acuestan todos juntos. Esa es la respuesta que tienen ante el estímulo físico. Ahora, el ejemplo del estímulo químico. El estímulo químico dice que son los que advierten sobre sustancias que rodean al organismo. Como por ejemplo, cuando tú alguna vez has olido alguna frutica o alguna verdura que ya está dañada, huele muy feo. Ese olor putrefacto, que es el que uno dice que huele a picho, es el olor putrefacto, es el que nos ayuda a evitar a comerlo. Porque qué tal nosotros nos comemos esto ya tiene hongos, uy, qué tal nos comiéramos eso, nos enfermamos. Sí, Mucho el tiempo. estímulo químico nos ayuda a nosotros saber que eso no tenemos que comerlo porque nos hace mal. Y el otro estímulo, que es el estímulo biológico, nos dice, nos informa sobre las actividades de otros seres con los que convivimos. Entonces aquí yo tengo un ejemplo que es de un tiburón. El tiburón, cuando él come, cuando él se alimenta, él es impresionante. No todos los animales tienen cosas impresionantes. Y él lo que hace es que detecta a otros animales por un órgano que él tiene, en el que capta los impulsos eléctricos que se generan en los músculos. Entonces, mientras, por ejemplo, un pececito está nadando y mueve los músculos, esos músculos empiezan a generar unos impulsos eléctricos y ese tiburón los puede captar y dice, ¡ah! Allá está el pescado, voy a ir a comérmelo. Y se lo come. Entonces, bueno, aprendimos cuáles son los 3 tipos de estímulos que hay. Externos. Internos. Ajá, muy bien, internos y externos. ¿Y de externos cuáles hay? Físicos, químicos y biológicos. Muy bien. Están los físicos, los químicos y los biológicos. Listo. Entonces, lo que voy a hacer ahorita en este espacio que nos queda de la clase, te voy a pedir el favor de que escribas bien bonito todas estas diapositivas en tu cuaderno. ¿Listo? Profe, y escribir lo que la parte que está en los punticos, ¿no? Sí, esta parte que tú dices, por ejemplo, esto. Eso sí, profe. Sí. En el otro también, los punticos. Sí. Ah, listo, profe. Tú puedes, bueno, lo lees, lo vuelves a leer, los conceptos que vimos y escribes. Y después la próxima clase, si tienes alguna pregunta, tú dices, profe, yo estaba leyendo esto y a mí se me olvidó qué significaba esto. O me puedes explicar más sobre esto, ¿listo? Cualquier cosa tú me dices. Entonces la idea en este espacio, adelantas el cuaderno, yo le voy a mandar estas diapositivas ya al celular, no sé si es de tu mamá. Bueno, el de tu mamá, el que está en el grupo de ciencias de quinto, yo lo mando y para que hoy mismo, porque este espacio es para eso, para que tú adelantes el cuaderno, hoy mismo me mandas una fotico de la evidencia de que sí hiciste el cuaderno, sí lo adelantaste, ¿listo? Eso es lo que vamos a hacer en este espacio. Y nos vemos el viernes para ver más cosas. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, entonces, que tengas un buen día y espero voy a estar esperando tus fotos de evidencia. Bueno. Listo.